difícil, porque además tenemos todavía muchas trabas para poder utilizar la información pública. Esto se ha comentado ya esta mañana, pues por ejemplo el tema de los formatos. En función de cómo tengamos la información, puede estar ahí, puede tener unas licencias que permitan su utilización, podemos adquirir sus derechos, pero puede que no sea sencillo. Que no sea sencillo y menos para empresas que están empezando. Esta es una gráfica que descubrí hace poco, es de un proyecto europeo en el que se ponen en común aspectos de la utilización, cómo se han en diferentes países miembros y cómo se han llevado a cabo. Es una gráfica que dice que cómo de difícil es esto de medir el beneficio, y que el beneficio hay que esperar, hay que ser pacientes, hay que ir abriendo poquito a poco. Primero la fase de siembra, donde se empiezan a abrir datos, la fase de crecimiento, donde vamos enriqueciendo esos datos, donde los vamos ampliando, para poder llegar a un momento en el que tengamos la cosecha, en el que podamos empezar a recibir beneficios. Tanto como hemos hablado antes, tanto se cobren tasas como no se cobren, pero hay que tener paciencia, porque lo único que veo yo en la gráfica que crece desde el instante cero son los beneficios económicos, pero los económicos para generar valor, para generar negocio, tanto para dentro de la administración como fuera, hay que esperar y hay que tener paciencia y ir depurando esa información como la publicamos. Esto ahora pasamos a la iniciativa Aporta, básicamente porque en Aporta lo que se intenta es ayudar a todo esto, ayudar a que eso sea posible. Son las diferentes áreas, las que veis ahí, son las 7 áreas en las que se está trabajando actualmente. La clásica con la que se empezó es contar al mundo, a la administración y fuera, qué es esto de la reutilización. E intentar incentivar ese cambio de cultura, porque yo creo que detrás de esto al final hay muchas trabas, es verdad, legales, no legales, pero que lo que es necesario es un cambio de cultura y un cambio de los procedimientos. Lo hablábamos antes, lo decía Blanca, que había que introducir la reutilización en los procedimientos internos de la administración y en la mente de aquellos funcionarios que están ahí, y ir cambiando esa mentalidad. Aporta muchos artículos a través de la página web, a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde tenemos muchos seguidores. Se está elaborando actualmente unos materiales formativos, que lo que se quiere es que estén a disposición para que se puedan hacer tanto formaciones presenciales como formaciones online sin tutorizar, que estén ahí disponibles y se pueden cargar en una plataforma de e-learning. Y encuentros anuales, partir de estas conferencias donde se junten distintos miembros del sector, se hable de la utilización, de qué barreras nos encontramos, en qué estado estamos, por dónde seguimos caminando. Esto que tenéis en pantalla es la 4ª Conferencia Internacional de Datos Abiertos, es uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial, y tenemos el honor de que el año que viene se va a celebrar en España. Además es la primera vez que viene a Europa, se ha celebrado 2 veces en Estados Unidos, una vez en Canadá, y esta es la primera vez que viene a España, y lo vamos a organizar aquí en Madrid, porque bueno, pues tenemos mucho para andar, pero ya hemos dado pasitos y nos lo han reconocido así. Son 2 días principales de conferencias, son el 6 y 7, pero está organizado para que sea toda una semana y muchos eventos previos y post-conferencia. Entonces os invito también a que, si tenéis cualquier idea, os pongáis en contacto con Aporta, nos contéis y a ver si podemos hacer algún evento previo y llevar las conclusiones a la conferencia, a los días centrales, a ver si podemos hacer algún evento previo sobre esto, que yo creo que es muy interesante y que puede ser fundamental. Otra de las piezas clave, y que decía Luis Fernando esta mañana, es el catálogo de información pública nacional. Es el punto de acceso donde intentamos que sea una ventana única para encontrar toda la información utilizable que hay. Esto empezó con ese trabajo que se hizo en el grupo PublicDoc UCM, que era esa recopilación de bases de datos, pues empezó así, fue la primera versión del catálogo. Hoy en día son los organismos gestores de los datos, de la información, de los documentos, quienes los exponen en datos.gov.es, y aquí lo que facilitamos es una ventana que sea fácil, porque los ciudadanos están generalmente muy despistados con las competencias de la administración. ¿Qué ministerio lleva estas competencias? ¿Qué organismo público dependiente de X ministerio? Las comunidades autónomas, las entidades locales, despistadísimos. Entonces aquí la idea es que ellos tengan un punto único donde localizarlo, luego ya irán a la fuente. Aquí no está la información, no están los datos, no están los documentos, solo está la metainformación para localizarlos. Hay diferentes formas de cargarlo, el catálogo. Hay una carga manual para aquellas entidades que son pequeñas, que tienen pocos conjuntos de datos o que están empezando. Y luego tenemos una forma automatizada, o sea, federando catálogos. Esta información se refresca semanalmente, hoy en día estamos semanalmente,
desde los catálogos directamente a datos web, sin necesidad de que intervengan técnicos, algo que tenga que revisar algo. Y además estamos trabajando en el futuro portal paneuropeo, que debe estar al puntito de salir a la luz, en el que se está desarrollando. Ya tenemos trabajado la federación con ellos y estaremos ahí. Todos los organismos españoles podrán estar a través de datos.gov.es directamente en el portal paneuropeo. Luego también damos apoyo a que se cumpla la legislación, de esto hemos hablado mucho, especialmente de la norma técnica de interoperabilidad, que es la que nos dice cómo tenemos que escribir esta información para que sean los catálogos interoperables entre sí y luego para que sean interoperables en Europa. Se trabaja también en cooperación nacional, pues abiertos a crear, estamos haciendo una experiencia de grupos de las administraciones locales y autonómicas que tienen, al final estamos todos igual, tenemos todas las mismas inquietudes de cómo poder abrir, qué herramientas utilizar, pues que puedan compartir experiencias dentro de la administración. Y un mapa de caracterización de iniciativas de datos abiertos, un mapa de portales con catálogos de datos a nivel español, que lo podéis consultar, tenéis la URL debajo, mapadatos.gov.es, para que podáis ver cualquier iniciativa que no esté ahí, que haya en la universidad, que tenga localizada. Encantado de que nos lo comuniquéis y le daremos de ahí. Otra de las cosas que se hace, además de los sectores de caracterización del sector infobiliario, que he comentado antes una pincelada, este año se ha hecho uno sobre los beneficios de lo que se invierte en la información meteorológica en el sector eléctrico. Dos cosas muy concretas: datos meteorológicos, que ya había estudios anteriores, con el sector eléctrico. Pues se ve que la inversión que se hace en la inversión, 1 euro de inversión, revierte en 1.548 euros de beneficio. Esto particularmente, yo tengo muchos jefes por encima, pero particularmente me gustaría que siguiésemos pudiendo hacer estudios de este tipo, porque creo que pueden ser muy interesantes y además se ve mucho el potencial y de lo que hacemos. Otra de las cosas que hacemos, que también se ha hablado mucho, es tenemos un foro de colaboración público-privada que pues lleva año y medio, 2 añitos, y lo que se junta aquí son pues, las administraciones públicas a los 3 niveles de administración que tenemos en España con las organizaciones privadas, para intentar aunar fuerzas y trabajar. En este caso están definidas 4 líneas: marco legal, colaboraciones sectoriales, colaboraciones internacionales y difusión e impulso de la reutilización. En temas de colaboración internacional está el proyecto SERP-PSI, que he comentado anteriormente, la gráfica de retorno económico. Son compartir experiencias a nivel de los Estados miembros de reutilización, casos de éxito, y Open Data Monitor, que es una plataforma nueva, están ahora sacando la última versión, en el que se puede visualizar cómo están los diferentes estados en temas de reutilización y cómo son diferentes catálogos. Lo que hace es una federación de todos los catálogos que tienen localizados a nivel europeo, agregados por países, y entonces se pueden ver en determinadas métricas, pues comparar los países, cómo está un país, cómo está otro. Hay una herramienta de comparación seleccionando, se puede ver también un ranking de cómo andan en diferentes parámetros, y también catálogos en concreto. Pues este catálogo de estadísticas de español con este catálogo de estadísticas de Reino Unido, por ejemplo. Es bastante interesante. Os digo también que lo veáis. Está toda la documentación del proyecto, es un proyecto de investigación, está muy documentado. En la segunda URL veis la documentación del proyecto, en la primera la herramienta. Y por último, la línea, que no por ser la última es la menos importante, es la línea de asesoramiento y soporte que se da desde la iniciativa Aporta. Es un canal abierto para que todas las administraciones, también recibimos desde fuera empresas que tengan dudas, pregunten dudas. ¿Qué hacemos? Este ámbito de aplicación nos incumbe. ¿Cómo empezamos a seleccionar los datos? ¿Cómo hacemos una primera guía de plan, de hoja de ruta de cómo vamos a abrir nuestros datos en la administración? ¿Queremos federar con datos nuevos? Pues todas estas consultas a través del correo electrónico, a través del teléfono. Si vemos que puede ser necesario, pues podemos hacer una reunión presencial, incluso sectorial, con varios organismos del sector, para intentar impulsar esto de la reutilización, ayudar a los funcionarios, que también es verdad que por mi experiencia personal al final tienen también muchas trabas, porque no tienen a lo mejor una actividad política clara, tienen un marco legislativo que ya hemos visto que tiene a sus lagunas. Entonces también es verdad que muchas veces hay predisposición, pero hay mucha dificultad porque no saben por dónde empezar. Y esta es lo último. Pues aquí es un poquito un resumen de pautas de cómo abrir los datos. Pues lo primero sería seleccionar, elegir ese formato adecuado, por favor, que sea reutilizable, que sea abierto. El tema de licencias, que hemos hablado también esta mañana, de licencias, condiciones de uso, que puede hacer con esa información, cuanto más abierta mejor.
Y luego escuchar siempre a los usuarios, a los que hay detrás, para ir enriqueciendo esa información, ir mejorándola, ir evaluando siempre qué hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alicia Martínez Domingo por haber acelerado tanto su presentación. A mí me da pena que nos hayamos visto con el tiempo tan recortado, y animaría a las ponentes que quedan por participar a que se tomen su tiempo, porque no es justo que ahora sufran las consecuencias y que pues, nos expongan todo lo que quieran, lo que pensaban exponernos. Y en concreto quiero hacer una introducción muy rápida pero muy merecida para Margarida Ullate, que ha venido expresamente desde Barcelona, dejando su trabajo habitual en la Biblioteca de Cataluña para participar en este seminario. Nos hemos visto perjudicados por la coincidencia justo hoy con otros dos seminarios aquí en Madrid que tratan muy de cerca el tema de los documentos sonoros y audiovisuales. Uno es precisamente la Biblioteca Nacional, donde tienen una jornada conmemorando el Día Mundial de los audiovisuales, ¿no? Y por ello muchos profesionales de esta biblioteca no han podido acudir, como habría querido, como era su deseo, a este seminario nuestro. Y también en el Instituto de Patrimonio Cultural de España se celebran dos jornadas, ayer y hoy, sobre los planes nacionales de patrimonio, que han hecho que sus responsables en general no hayan podido venir, aunque sí contamos y agradecemos la presencia de uno de ellos. Simplemente quería decir, para que quien no esté al tanto ya del público asistente, sobre la importancia de la unidad de sonoros y audiovisuales, que es una unidad que depende directamente de la dirección, valga la redundancia, de la Biblioteca de Cataluña, que es heredera, esta unidad, de la Fonoteca Nacional de Cataluña, recibió todos sus fondos. Estamos hablando de fondos relativamente recientes, porque abarcan más o menos los últimos 100 años, algo muy distinto de los fondos impresos o manuscritos de otras unidades de la biblioteca. No coincide con la sección de música de la Biblioteca de Cataluña, puesto que la sección de música depende de la unidad bibliográfica, y aquí nos encontramos, por tanto, con soportes que no están en general en papel, no son soporte papel, sino que son grabaciones, son registros sonoros o registros audiovisuales. Y sin más, pues cedo la palabra a Margarida Ullate. Muy buenas tardes. Yo creo que tendré que dar paso a mi colega, porque he traído una presentación con toda mi buena fe para que fuera reutilizable, hecha en Prezi, y como ustedes ven, no se puede ver. Tienes que instalar Plugin. ¿Perdón? Tendrás que reinstalar o activar Flash. Sí, hay que bueno, pues si mientras... es que no sé, es una cosa un poco rara porque... Pues tú eres una ingeniera de izquierda. ¿Sí? Ahí está. Ya, bueno, yo... Ya está. Porque tenemos una ingeniera, después dice que no... Bueno, yo de hecho, aparte de agradecer muchísimo que me hayáis invitado, porque los documentos sonoros y audiovisuales suelen estar muy separados de todo lo que es la temática de archivos en general y bibliotecas en general. Yo traía una ponencia pequeñita que no voy a enseñaros. Suerte que el Prezi tiene la facilidad de que puedes ver una sola imagen todo lo que se va a decir, y yo os invitaría a que durante 2 minutos escucharais un documento, porque después, durante 2 minutos más, y no me voy a alargar mucho, vamos a escuchar ese documento otra vez reutilizado. A ver si la cosa va bien. Cilindro de hace más de 100 años. Y dice improvisación por Alberto.
bien, muy bien. Ha sido estupendo porque hemos visto toda mi presentación sin que yo haya tenido que decir una palabra. Y ahora vamos a escuchar esta misma grabación, que es de este cilindro, reutilizada por una empresa que ha creado una aplicación con unos logaritmos que son propietarios, es decir, que no sabemos cómo lo han hecho, pero han conseguido revertir un proceso de grabación de modo que digitalmente han podido hacer sonar este cilindro en un instrumento acústico, en un piano Steinway, y eso sí lo sabemos, de un gran Polar, y suena así. Espera, a ver. Esto debería ser un enlace. Sí, hay que aprender, no sé. Yo lo he probado en casa y funcionaba. Sí, tendré que hacerlo porque es... La verdad... No puedo... Tendría que ir a edición. Tendría que ir a edición. Estoy dándole así. Bueno, como siempre ocurre con los sonoros, nunca he podido hacer una presentación con un audio, nunca. Esta es la primera vez y el segundo audio nos ahora. ¿Puedes darlo? Sí. Gracias por vuestra paciencia al escuchar esto, pero lo que era interesante para mí poder decir es que la reutilización de documentos sonoros, aunque en la presentación podía haber hablado de muchísimas cosas, por ejemplo, desde el mismo proceso de adquisición de los documentos, genera una serie de información que nosotros nunca hemos puesto, digamos, de acceso público, pero porque pocas veces se nos ha pedido. Y antes comentábamos en el pasillo que desde la SGAE en algún momento se nos ha pedido los datos de las personas que pedían reproducción de documentos en la biblioteca. Bueno, esos datos están ahí, están en cajas, son a lo mejor 10.000 peticiones escritas de personas que solicitan copias dentro de lo que nos permite hacer la ley de propiedad intelectual, y no hemos realizado ninguna base de datos con esa información. Por tanto, no es que no la podamos dar de acceso, sino que no está trabajada. Y no lo he mostrado en la presentación porque he ido directamente al audio,
pero yo creo que no puedo hablar de nada de lo que los otros expertos que han estado aquí esta mañana han explicado también, porque yo solamente puedo explicar mi trabajo. No he participado en la biblioteca en ninguna actividad relacionada con la aplicación de las leyes, solamente cuando cuando nos afectan para la realización del trabajo, pero sí sé que la ley de transparencia catalana, por ejemplo, ha cambiado radicalmente todos los procesos de contratos. Todos los contratos, por pequeños que sean, todo lo que tiene que ver con el gasto público, eso ha cambiado radicalmente. Se ha complicado mucho,